Hoy hablamos de las enfermedades de transmisión sexual. Nos acompaña Lorena González, sexóloga y psicóloga ya conocida en este programa, y también hoy damos la bienvenida a Conchi Martínez, ginecóloga del grupo HIMIMI Toledo y de San Clemente, que me gusta a mí decirlo. Bienvenidas las dos. Gracias. ¿Cuáles son las principales enfermedades de transmisión sexual? O lo más importante que tenemos que destacar es que ¿por qué han aumentado las enfermedades de transmisión sexual? Pues yo creo que el aumento, nos hemos despistado. Siempre repetimos muchas veces que es muy importante el tema de la educación sexual y educar y generar personas responsables que sepan cómo, de qué forma y que cada uno decida libremente qué riesgo quiere o no quiere asumir. ¿Es verdad que cada vez tenemos más casos? Es verdad, tradicionalmente las enfermedades de transmisión sexual parece que era algunas de ellas que estaban erradicadas, pero es verdad que con los movimientos poblacionales en el último tiempo, con las inmigraciones y también con el turismo, pues está habiendo un repunte de determinados tipos de enfermedades de transmisión sexual. Ahora vamos a ir con varios tipos de enfermedades de transmisión sexual. Ya sé que es un tema un poco que nos cuesta hablar de ello, pero aquí está su consulta. Si tienen algún problema o quieren hacer cualquier pregunta, 925 28 87 91, o si lo quieren hacer de forma anónima, nos mandan un WhatsApp, 660 37 3933. Y nos preocupa sobre todo porque hay que concienciar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a sus nietos. ¿Los jóvenes nos hemos relajado? Yo creo que sí, se nos ha olvidado. Yo creo que muchos quizás de mi quinta recordamos aquel Póntelo, Pónselo, había mogollón de campañas que salían en medios, publicidad, y ahora han ido desapareciendo. No, es verdad que no han desaparecido del todo, sí que hay, pero yo creo que nos hemos relajado un poquito. Y sobre todo se nos olvida que hay que educar a jóvenes, sí, pero también a adultos. O sea, cualquier persona, da igual la edad, el estatus, la orientación, cualquier persona puede coger, transmitir cualquier tipo de infección de transmisión sexual. Porque tomarnos la píldora no evita que tengamos una enfermedad de transmisión sexual. Eso es. Durante los últimos años hay muchos métodos anticonceptivos, como pueden ser la píldora, los DIUs, que sí protegen frente al embarazo, pero no protegen frente a las enfermedades de transmisión sexual, y esa es una de las causas posiblemente que ha hecho que también aumenten el uso de otros tipos de anticonceptivos que no son pues los métodos de barrera como el preservativo. Claro, es que aunque haya otro tipo de métodos anticonceptivos, el preservativo tiene que estar casi siempre sí o sí, sobre todo si no conocemos o no tenemos exactamente claro quién es la otra persona. Yo en la consulta, siempre que hay una persona que no tenga una pareja estable, o una persona que considere que es una pareja estable pero que es muy joven, pues siempre se recomienda que además del método anticonceptivo, por ejemplo, si desea la píldora, pues que además use el preservativo, porque es fundamental para evitar estos problemas. Sí, pero hay que tener en cuenta que a pesar de que se tenga una pareja estable, y ya no nos vamos a meter en infidelidades, sino que hay otro tipo de infecciones que podemos contagiarnos a nivel genital, por ejemplo, una candidiasis. Sí, hablábamos precisamente antes de los distintos tipos de herpes. El herpes genital afecta a muchísima gente, a muchísimos jóvenes, y los síntomas son muy molestos y además complicados de eliminar si no actuamos a tiempo, doctora. Eso es, sobre todo la primoinfección, que se llama a la primera vez que se tiene contacto con el virus del herpes, el herpes tipo 2, que es el herpes genital, pues puede ser una infección muy molesta, que cursa con unas vesículas que aparecen en la zona de los genitales y que producen una sensación de picor, de escozor, que es muy intenso y muy molesto para las pacientes. ¿Y la diferencia con la candidiasis, para diferenciarlo? Porque a veces es totalmente diferente. Son hongos una cosa y el otro es un el virus. herpes es un virus, eso es. El herpes es un virus, y la Candida albicans, que es el tipo de hongo más habitual, pues eso es un hongo. Son enfermedades completamente diferentes. Ambas se pueden transmitir por vía sexual, si bien es cierto que la candidiasis no es una enfermedad de transmisión sexual como tal, sino que es un hongo que a veces vive en la vagina de manera habitual, es flora saprófita de la vagina, y que en determinadas circunstancias, como pueden ser pues veces en las que el sistema inmune está un poco más deprimido, da la cara. Que eso sí que se parece, por ejemplo, que tengamos más tendencia a tener un herpes genital, que es cuando bajan nuestras defensas. O sea, mucho tiene que ver también nuestro sistema inmunológico como este. ¿Podemos prevenir de alguna manera, aparte del preservativo, concienciar a nuestros jóvenes? Porque hay que decirlo claro, se deja de utilizar el preservativo porque se piensa que las relaciones son menos placenteras, o sea, es la razón más extendida. Claro, el uso de un preservativo no quita ni placer, ni corta el rollo, ¿no?, como se suele decir. Yo creo que el preservativo se puede erotizar, se puede jugar con él, ponerlo de una manera un poco más agradable, los dos juntos, elegirlo juntos. Y, por ejemplo, si vamos a decidir, porque ya seamos más mayores, porque tenemos una pareja más estable, podemos incluso realizarnos análisis, saber que ninguno de los dos tenemos, y eso no quita
nada de romanticismo, sino todo lo contrario. O sea, la confianza no protege, sí que protege. Claro, pero yo creo que no estamos acostumbrados a, venga, vámonos a hacer todos un análisis a ver si estamos bien. Y eso deberíamos hacerlo, no sé si cuando comenzamos una relación o de vez en cuando, no lo sé. Pues cuando se tiene una relación sexual de riesgo, Sí. hay gente que es verdad, yo sí que lo veo en consulta, que hay cada vez más conciencia sobre ello. Pues está muy Y bien. gente que tiene relaciones de riesgo sí que por su propio pie acude a la consulta para solicitar estas pruebas. Doctora, ¿cuál es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en nuestro país en los últimos años? Hay múltiples enfermedades de transmisión sexual, hay más de 20 que están descritas. Posiblemente la más frecuente y no se considera una enfermedad de transmisión sexual algunas veces como tal es la transmisión del virus del papiloma humano que se relaciona con el cáncer de cervix. Ah, sí. En un 99% de los casos es un cáncer de cuello de útero cuando tenemos el virus del papiloma. O sea, que casi siempre. En casi todos los cánceres, en el cáncer de cervix o cáncer de cuello de útero está implicado el virus del papiloma humano. Ujú. ¿Cómo se transmite? Claro. Vamos a contarlo porque además afecta a las niñas y tenemos que decir que existe esa prevención, esa vacuna que se puede administrar. ¿Cómo? Para prevenir el virus del papiloma humano, pues sí que se recomienda utilizar el preservativo, como en todas las enfermedades de transmisión sexual, si bien es cierto que no es una protección del 100%, porque siempre puede haber algún roce de mucosas o de tejidos que puede hacer que el virus se transmita. Entonces, es fundamental la vacunación. La vacunación que hace ya algunos años se implantó para las chicas, en principio, para chicas jóvenes, y también hay que concienciar a la población que cada vez es más importante tener en cuenta que los chicos, aunque sufran menos esta patología, sí que la transmiten a las mujeres y por lo tanto la vacunación de los chicos es algo también importante. No lo cubre la seguridad social de momento, pero es algo a tener en cuenta. Claro, porque ellos lo pueden contagiar Ellos y lo al transmiten. final pensamos que no está ahí, está. Y te iba a decir una cosa, Lorena, fíjate que estamos hablando del preservativo, pero voy a ir un poquito más lejos. Los juguetes eróticos, Sí, no efectivamente. debemos intercambiarlos. Claro, no. Yo, por resumir un poquito, podemos aplicar la misma norma que aplicamos con un cepillo de dientes. Cada uno tenemos nuestro cepillo de dientes, cada uno tenemos nuestro juguete erótico. Incluso si este juguete le vamos a compartir, dada una situación, se pone un preservativo. ¿Por También. qué? Porque incluso si son dos mujeres que mantienen contacto, por ejemplo, el virus del papiloma humano también se lo pueden contagiar por el hecho de contacto de mucosas. Existen preservativos femeninos, barreras de látex. Si vamos a compartir el juguete, se puede poner un preservativo y así evitamos ese tipo de contagios. Tú con preservativo, yo sin preservativo porque el juguete es mío. O tú con tu juguete y yo con el mío. Lavarlos bien. Si lo vamos a no utilizar un juguete, si lo vamos a utilizar vaginal, anal, vaginal, intercambio, que ya hemos comentado en algún momento, también puede generarnos problemillas de cualquier tipo de infección, ya no solo de transmisión sexual, sino infecciones en general. Hay que tener mucho cuidado con los juguetes. Y hay que tener también mucho cuidado con el uso abusivo de ciertos tipos de medicamentos. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la píldora del día después. Mucha gente joven mantiene una relación de fin de semana, la cosa se complica y al final pensamos que tenemos un embarazo no deseado, me tomo la píldora del día después, no pasa ni media, el fin de semana que viene me la vuelvo a tomar. Consecuencias de un uso abusivo Cuidado, de la claro. píldora. La píldora del día después no es un método anticonceptivo, es lo primero que hay que tener en cuenta. Además, pues volver a insistir en lo mismo, te puede proteger frente a un embarazo, pero no te está protegiendo frente a múltiples patologías que pueden ser incluso peores, por así llamarlo, que un embarazo no deseado en ese momento. Como por ejemplo, patologías. Pues múltiples enfermedades de transmisión sexual, como pueden ser pues el VIH, la sífilis, la hepatitis B o lo que hablábamos antes como el virus del herpes simple u otras enfermedades que también cursan con úlceras genitales. Y la dosis hormonal que nos metemos en una pastilla. Claro, es una dosis muy alta que puede dar imagínense. lugar a alteraciones del sangrado menstrual. Hombre, yo sí que me gustaría que nos lo tomáramos totalmente en serio y te lo voy a preguntar directamente. Tú tienes una consulta casi a diario, por no decir a diario, cada vez son más los casos y das fe de que cada vez hay más casos de enfermedades de transmisión sexual, que nos lo tenemos que tomar en serio. Sí, de hecho hace muy poco se ha descrito, también salió una noticia en un periódico que hace nada pues ha habido en Inglaterra un caso de gonorrea que es la más resistente, parece ser, de la historia. Fíjate. Es que hay muchas enfermedades de transmisión sexual y hay que ser muy conscientes de ello. Muchas veces se diagnostican en citologías que la gente se hace y ahí pues aparece cualquier microorganismo que la persona ni siquiera sabe que lo tiene. Claro, eso es importante, que muchas veces se piensa de no, yo me voy a dar cuenta si una persona tiene, no tiene, lo voy a ver, yo voy a ser consciente. Es que muchas veces no dan un síntoma, no son visibles y pueden ser contagiosas. Es que simplemente es lo que hablábamos antes, si promovemos conductas responsables, si yo sé que voy a ser responsable de
que si yo hago esto, prevengo, va a ser mucho más favorable que esa persona desarrolle conductas de prevención. Claro, pero a veces pensamos que este tipo de enfermedades no van con nosotros, oímos gonorrea y lo asociamos a otra etapa de la historia. Como también has mencionado antes, la sífilis, otra enfermedad que está ahí, que se diagnostican casos, ¿no? Se diagnostican muchos casos, incluso en los embarazos, porque el embarazo es un momento en el que todas las mujeres en el primer trimestre se hacen una serología para ver si han pasado la sífilis. Entonces, muchas mujeres que no eran conscientes de ello, ahí sale que han tenido contacto con el treponema, con el patógeno que produce la sífilis, y en ese momento es cuando se trata. Y puede afectar al embarazo, claro. Sí, todas las infecciones pueden afectar al embarazo, al bebé, o pues eso, aumento de riesgo de parto pretérmino o de otras alteraciones en el embarazo. Se puede complicar la cosa. ¿Cómo se hacen estas pruebas? ¿Son unas pruebas rápidas? Son serologías, entra dentro del análisis de rutina del primer trimestre del embarazo. Y si no estás embarazada, pues igual son unas serologías que es un análisis de sangre normal. Deberíamos de pedir quizás más este tipo de pruebas, que incluso hacernos un análisis serológico más frecuentemente. Es lo que comentaba previamente, hombre, una persona que tiene una pareja estable de mucho tiempo, es verdad que posiblemente sea poco probable, pero si eres una persona que no tienes pareja y que mantienes relaciones esporádicas, pues no estaría de más intentar hacerse este tipo de pruebas para descartar que haya algún problema. Muchas veces, si se mantienen conductas responsables, el hecho de tener pareja per se también, ¿verdad? no es un riesgo. De lo importante que es la educación sexual. Claro, porque si tengo muchas parejas, pero mis conductas, pues siempre uso preservativo, tengo mucho cuidado, no tiene por qué el tener muchas parejas ir relacionado con... Claro. Y una curiosidad, estamos hablando del preservativo, pero vía saliva, ¿podemos tener alguna enfermedad de transmisión sexual? Sí, o sea, todos los fluidos pueden contagiar. Entraríamos en matices. Claro. Hablando así de generalidades, todos los fluidos pueden ser posibilidad de que pueda haber un contagio. Sexo oral, sexo anal, vaginal, que muchas veces se piensa que solamente el semen o penetración pene-vagina va a producir una infección, pero es que no tiene por qué. El virus del papiloma humano, que está relacionado con el cáncer de cuello de útero o cáncer de cervix, también se han descrito cáncer de orofaringe que están relacionados con el virus del papiloma a través de... Es una manifestación de ese virus en la zona de la garganta y probablemente por un contacto de este tipo que estamos hablando. Decías también, Lorena, que quizás, y volvemos a insistir en este tema, de hecho, no sé si ustedes están queriendo coger el teléfono o, como siempre, nos da miedo hablar de estos temas. Hay que escuchar, pero también hay que preguntar. La educación sexual, qué importante es. Parece que a veces vinculábamos siempre la figura del hombre con el preservativo. Tenemos preservativos femeninos, creo que los has traído. Sí, se han quedado allí. Son unos preservativos... Los tienes por allí cerca, no te los puede acercar una compañera. Si me lo acercáis, están dentro de la bolsita. Es parecido a lo que sería un preservativo masculino, pero lo que hace es cubrir toda la vulva, toda la parte de fuera. Así que yo insisto en esto porque tenemos que romper esa barrera de que es el hombre el que tiene que llevar el preservativo y que nosotras también tenemos que llevar nuestros preservativos en el bolso. Mira, ahí lo tenemos. Mira, este es un preservativo femenino, es un poquito más grande que un preservativo masculino. Viene también enrolladito. Además, este me gusta bastante porque viene con un anillo de color morado, que se ve. Y esto lo que se hace es, se dobla, se introduce dentro de la vagina, se empuja un poquito y esto quedaría fuera. ¿Vale? Quedaría cubriendo lo que sería la vulva. Y no afecta para nada la sensación de placer. No, además, lo bueno que tienen los preservativos femeninos es que son para aquellas personas que son alérgicas al látex, suelen ser de poliuretano, son un poquito más resistentes que un preservativo masculino y luego eso, cubren lo que es toda la parte externa de la vulva. Sí que es verdad que las sensaciones son diferentes cuando utilizamos un preservativo, pero no resta placer. Exactamente, son sensaciones diferentes, como tú has dicho, no tienen por qué ser menos placenteras. Yo estoy casi convencido que mucha gente es la primera vez que ha oído hablar de un preservativo femenino. No, habitualmente. Y lo que aconsejáis sobre todo los profesionales es utilizar uno u otro, utilizar los dos. Uno u otro. Por eso. En general, uno u otro suele ser lo suficientemente recomendable. Es decir, muchas personas. O sea, ya evitaríamos con un preservativo femenino una enfermedad de transmisión sexual. Porque además, si ponemos dos preservativos, incluso la propia fricción de uno con el otro puede provocar roturas. Y claro, si tenemos una rotura, ya entramos en riesgo de contagio. ¿Hay cada vez más ventas de preservativos femeninos? ¿Las mujeres se animan más o seguimos todavía pensando que esto es algo que tienen que llevar los hombres en el bolsillo? Seguimos pensando muchas veces en el uso del preservativo masculino. Sí que es verdad que suele ser más conocido, pero cada vez hay más mujeres que se responsabilizan de su propia sexualidad y deciden llevar un preservativo, aunque sea masculino, en el bolsillo. Y cuidado cómo se llevan.
Hay que tener cuidado porque, claro, temperaturas pueden afectar al preservativo. Por ejemplo, ahora que viene ya más calor, si tenemos el preservativo en la guantera del coche, pues el coche que llega a 50 grados puede afectar a lo que es la puede eficacia, romper, efectivamente. Además. O en la cartera guardado ahí. Claro, y la fecha de caducidad, que muchas veces vas en la cartera con un preservativo y a lo mejor ese preservativo lleva ya pues 7 años en la cartera. Y te toca ahora y resulta que un yogur te lo puedes comer una semana después que no pase de media pero un preservativo, oye, si está caducado. Pero yo hay una cosa, doctora, que quiero también destacar, porque estamos hablando aquí de todas las prevenciones que hay que tener a la hora de tener relaciones sexuales, pero también hay que ser responsables y acudir por lo menos una vez al año, no sé si 2 veces al año, a visitar al ginecólogo. Sí, nosotros recomendamos habitualmente una revisión anual. Es cierto que según las recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología, pues las citologías sí que se pueden hacer cada 3 años como máximo, pero sí que recomendamos de manera habitual una revisión al año. Y, por ejemplo, mucha gente que nos está viendo ahora mismo en sus casas y ahora todo ha comenzado más temprano en todas las edades. Y si tienen hijos, tienen hijas. Y yo que soy madre digo, ¿y yo cuándo tengo que plantear esto? Porque, claro, al final las relaciones sexuales comienzan a edad más temprana. Entonces, la recomendación que debemos de hacer una madre a una hija, ¿cuál sería la más adecuada? Aparte de hablar de sexo, que lo tenemos un poco olvidado. Realmente, según las recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología, las citologías deben empezarse a los 25 años. A partir de los 25 años hay que hacer un cribado a todas las mujeres que mantengan relaciones hasta los 65 años. Y es importante. Antes de eso, es verdad que bueno, es un poquito cuestionable. Hay gente que quiere hacerse una revisión general, nunca está de más, pero obligatoriamente a partir de los 25 años, revisiones cada 3. Pero hemos visto, por ejemplo, embarazos, las últimas informaciones de niñas muy pequeñas. Sí. ¿Cómo evitamos eso? Claro, eso estoy hablando de las citologías, hacerlas a partir de los 25. Si una niña o una mujer joven pues mantiene relaciones antes y quiere planificar o informarse, por supuesto que puede solicitar cita, pues a veces acompañada de su familiar y otras veces sola, porque se sienten más cómodas para poder dar una información más completa. ¿Y cuándo hay que dejar de hablar de la cigüeña, entonces? Claro, porque empezamos con la cigüeña. Igual no hay que hablar de la cigüeña y... Claro, hay múltiples cuentos que explican verdaderamente cómo funciona un poco de todo esto de las relaciones sexuales. Explicar cigüeñas y abejas a lo mejor se ha quedado ya un poco el cuento retrasado. A lo mejor hay que explicar un poquito más. Sí que es verdad que nos tenemos que adaptar a cada niño, a su edad y a cuánto comprenden. No le vamos a contar la misma historia a un niño de 5 años que nos pregunta, oye mamá, ¿cómo he nacido yo?, que a un chaval de 10, 12, 13, 14, 15 o 25 años. No le vamos a explicar lo mismo, pero tienen que tener en cuenta ciertas cosas. ¿Cuándo empezar a hablar con los niños? Siempre lo hemos comentado, siempre. No pero parece que ahora los niños tienen una edad más prematura la menstruación. ¿Pero por qué? Hay más niñas que se desarrollan antes, o sea, hay un desarrollo más precoz de las mujeres, entonces ahí deberíamos de actuar ya. Bueno, yo creo que al principio simplemente porque baje la menstruación tampoco hay que alarmarse. No, hombre, ya. O sea, hay que explicarles a las niñas pues, lo que les puede pasar a partir de ese momento y observar un poquito cómo va observar todo. Y contar, claro, contar pues cuanto antes. Que no sea un tema tabú, explicar todo y bueno, pues... Y sobre todo explicar y no educar desde el miedo, porque si educamos desde qué horror, qué miedo, ahí entran dudas. Es lo que comentábamos antes. Si generamos personas que vayan creciendo como adultos responsables, que sepan que sus conductas tienen consecuencias y entienden que lo que ellos hacen tiene que sus conductas tienen una respuesta directa con algunas cosas que les pueden estar ocurriendo. Por ejemplo, si generamos unas personas con un locus de control interno, que se llama, podemos hacer, o existen estudios donde se demuestra que esas personas con un locus de control interno van a tener una mayor responsabilidad y probablemente desarrollen conductas de autocuidado, que es al fin y al cabo de autocuidado, o sea, preservativo, ir al médico, etcétera, van a desarrollarlas con mayor probabilidad. Al final no dejan de ser unas rutinas que aprenden desde pequeñitos y que siguen con ellas. Claro, efectivamente. Hablaba antes la doctora de la gonorrea, de esos casos que había habido en Inglaterra, y hay que decir y hay que insistir en que la gonorrea puede ser resistente por el tema de los antibióticos. Eso es muy importante también concienciar a la población del uso correcto de los antibióticos. Muchas veces la gente acude a un médico general, no se pauta un antibiótico y nos sienta un poquito mal. Pero es importante pues tener en cuenta que el antibiótico hay que ponerlo solo cuando es necesario. Si no generamos... ahí en el Reino Unido, ¿verdad? Y esa supergonorrea porque ha habido muchas personas que han abusado de los antibióticos y al final... Se ha hecho un mal uso de ellos y al final se generan gérmenes que son resistentes y cuando los necesitamos me viene a la cabeza, no por ejemplo, la tiña inguinal.
es verdad que muchas veces con una bajada de defensas y un uso inadecuado de hoy no me sale, de antibióticos, sí, pues puede producir este tipo de enfermedades que no son muy preocupantes, pero ahí están. Sí, la tiña es un tipo de hongo, además, y la toma de antibióticos prolongada puede favorecer que crezcan hongos. Incluso la propia cándida, después de haber tenido, con la cándida. Eso es, después de haber tenido un tratamiento antibiótico por durante una semana, 10 días, es bastante habitual tener episodios de candidiasis. Sí, y por ejemplo con la candidiasis, que puede ser resistente, incluso puede ser crónica, mujeres que ya la tienen, por decirlo de una manera así. Y que también se contagia, Claro. es decir, que si la tiene su pareja también se la puede contagiar a usted. Hay que tener en cuenta que este tipo de infecciones, ya sean por hongos o incluso las propias de transmisión sexual, hay veces que muchas personas se avergüenzan. Hay que vergüenza que tengo hongos, hay que vergüenza. Porque claro, desde el miedo, si educamos desde un poco de qué mal, tenemos que tener cuidado, porque eso puede hacer que a lo mejor no vayan al ginecólogo y comenten cosas. O a lo mejor se avergüencen, por ejemplo, candidiasis. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con el consumo de alcohol cuando, por ejemplo, ya es crónica. Una chica joven que lo puede tener crónico por una bajada de defensas, antibióticos que estábamos comentando antes, pues a lo mejor al final, el fin de semana, termina consumiendo alcohol porque le da vergüenza comentarle a sus amigas de es que yo por salud no puedo. Total. Por ejemplo. Pues concluyendo, hoy saben que en nuestra salita habría esta mañana con las enfermedades de transmisión sexual. Han aumentado porque cada vez se están utilizando menos preservativos y yo creo que para terminar un titular vuestro, Lorena. Pues yo creo que el preservativo siempre en el bolsillo. Sí. Conductas responsables e información siempre a nivel científico, saber que sí, que no y que cada uno decida libremente qué cantidad de riesgo prefiere o no asumir. Doctora. Pues la importancia de acudir al ginecólogo, a los servicios de salud, siempre que una persona tenga, aunque sea simplemente por consultar dudas, para resolverlas y tener la mejor información posible. Pues eso, esperamos también haber residido nosotros de información. Gracias, Lorena González, sexóloga y psicóloga, y gracias, Muchas Conchi gracias. Martínez, de ginecóloga del grupo HI Mi Toledo. Continuamos en Estando Contigo.